Muy buenas tardes, bienvenidos a Zona de Debate. Mi nombre es Belén Fernández y los voy a estar acompañando en el programa de hoy, que obviamente tenemos el auspicio de Zona Prop, en donde vamos a estar hablando del mercado inmobiliario, vamos a entrevistar a los principales referentes del sector y vamos a hacer un programa muy especial porque vamos a hablar de la construcción, un segmento sin lugar a dudas sumamente importante para la economía argentina y que no ha tenido el mejor año en 2024. Seguramente han escuchado esto del costo de la construcción está muy alto. Bueno, vamos a tratar de entender un poco por qué sucedió esto, a qué se debe. En números podemos decir que los costos de la construcción subieron en promedio un 70% en dólares. La verdad que es muchísimo si lo comparamos sobre todo con la inflación. Y uno de los factores que más influyó en este costo, cuando hablamos de costos, son tanto los materiales como las manos de obra, es decir, la persona que hace los trabajos. Bueno, este último punto, este último ítem, fue uno de los que más se incrementó con aumentos que superaron el 100%. Y acá hay un factor determinante y que tiene que ver con que el dólar se mantuvo bastante estable durante todo el año pasado y la inflación, si bien se fue controlando más cerca del segundo semestre, fue bastante interesante y a un ritmo bastante alto. Entonces, ¿qué pasó? Los salarios debían acomodarse con la inflación, entonces empezaron a subir al ritmo de la inflación y el dólar quedaba bajo. Entonces, esto generó un desfasaje muy importante, haciendo que el costo de la construcción en su total, es decir, tanto materiales como mano de obra, subieran mucho y generaran un problema, sobre todo para las desarrolladoras. ¿Qué pasa? Las desarrolladoras tienen un factor determinante, ¿no? Pierden rentabilidad. Cuando el costo empieza a ser tan caro, empiezan a generarle menos rentabilidad el construir un edificio. Y esto también se traduce en algunos casos en la suba de los precios de lista, que es inevitable, y en otros casos un stand-by. Pero esto sobre todo se da en aquellos proyectos nuevos, aquellos que están empezando, que están en su inicio. Bueno, quizás las decisiones ahora no, esperemos un mejor contexto, un mejor momento, y le vamos a dar inicio más adelante. Bueno, vamos a estar hablando un poco de todo esto. Tengo acá justamente para hablar y que es la voz de la especialista, porque sabe mucho más que yo. Yo hice una pequeña radiografía, pero ella seguramente me va a poder acompañar más. Es Mali Vázquez, ella es directora ejecutiva de la Cámara de Empresarios y Desarrolladores Urbanos, la CEDU, que está hoy con nosotros en este segundo programa de Zona Prop. Así que, Mali, muchas gracias por estar con nosotros. Belén, gracias a vos y te felicito por este espacio. Bueno, muchas gracias. Muy bueno. No, y me levanto y me voy porque dijiste todo. Eso te iba a decir, no sé si la radiografía que di... Muy bien. Pasé la prueba. Pasaste la prueba... sí, perfectamente. No sé por dónde querés empezar de todo lo que fuiste diciendo, pero... A mí me gustaría saber un poco en qué situación están hoy los precios, ¿no? de los materiales de la construcción. Y también quiero preguntarte sobre el tema de las importaciones, porque si bien no lo dije, el año pasado fue un año en donde si bien hubo una liberación en todo lo que tenía que ver con importaciones, no fue lo que es este año. Y traer productos importados, que son muchos los que tenemos en la construcción, que son de afuera, era también muy caro. Bueno, estos dos factores cambiaron. ¿Cómo está hoy el costo de la construcción? ¿Qué peso tiene esto? Bien, vamos por partes. Vamos por partes. Vamos a hablar del costo de la construcción, que como vos bien dijiste, ha sido tema de titulares desde hace un año, por lo menos. Sí, totalmente. El valor del metro cuadrado está actualmente en unos $1.500. El precio de venta, si bien va aumentando, es muy poco, o sea que hay un desfasaje todavía muy grande. Uh-huh. ¿Qué está pasando en el sector? Por supuesto, nos están comenzando obras nuevas. Si bien hay suelo pisado, o sea, todos los desarrolladores están listos en línea de salida para hacer cosas y con ganas de hacer cosas, o sea que esto no es que solo está detenido hasta saber un poquito cómo viene la mano. Esperando esa suba que va a venir, o sea, no es que dudamos que suceda, va a suceder. ¿En qué tiempo? Bueno, ese tiempo también lo va a poner la venta, cuando se termine el stock, vos lo sabés bien, Belén, yo no sé concretamente los datos exactos de lo que es el usado, pero sí, por supuesto, los toco de oído porque nos interesa. Claro. Entonces, si en Capital Federal hay un stock de aproximadamente 65.000 unidades, sí, y las escrituras dicen que son en un promedio de 4.500, vos pensé en qué plazo se acaba ese stock.
Sí. Si no se está produciendo y generando obra nueva, sí, va a haber un momento en donde la demanda va a ser más fuerte que la oferta. Cuando ese stock empieza a bajar, también por ley de oferta y demanda, empieza a subir el precio. Y ahí está. Ahí ese va a ser el momento. Claro. Si es en un año, si es en 6 meses, no lo podemos saber, ¿sí? Lo que viene bien es el tema de los créditos hipotecarios. Por supuesto, comparado, como digo siempre, comparado con nada que era lo que teníamos, está espectacular. Claro. Ahora, para decir que tenemos un mercado maduro de créditos hipotecarios, todavía falta. No, es la totalmente. realidad. Sí. Y tampoco es para todos, es para unos pocos. O sea que hoy sí está buenísimo que esté sucediendo. Genial, genial que mes a mes vaya subiendo la cantidad de escrituras que se realizan a través de créditos hipotecarios. Excelente, lo aplaudimos, ¿sí? Pero falta mucho. Para esto. No, y además esto de los créditos que vos decís, me parece que está bueno remarcar que sobre todo van para los usados los créditos hipotecarios. No sobre todo, van para los usados. Claro, por supuesto. 100% para los usados. Entonces, venimos trabajando con gobierno para ver de qué manera generamos un crédito intermedio, divisible, de bien futuro, llámalo como quieras, ¿no? Es una cuestión de nombres. Salió la normativa, salió el DNU. Eso fue en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado, están ahí con la reglamentación. Bueno, esto y nada, te diré que es casi que lo mismo. ¿Sí? Es casi que lo mismo. Además, los pasos son muy lentos, porque además los bancos tienen que aceptarlo, tienen que empezar a tener confianza, tienen que empezar a generarlos. Me podés decir, Mali, pero salieron algunos. Sí, salieron, pero ¿con quiénes? ¿No? Con empresas que tienen espalda. Sí, muy grandes y que a lo mejor no son las que justamente necesitan esos No son las que créditos. necesitan. La que va a buscar no lo consigue. La que lo necesita, las tasas son muy altas y no les conviene. Hoy no tenemos. Claro. Hoy no tenemos créditos intermedios, créditos que apoyen a la construcción, a dinamizar la economía que genera nuestro sector, que es tremendo. Fundamental, sí, tremendo. Totalmente. Sí, y hoy Entonces, el escenario que también está pasando es que las propiedades que están a estrenar, digamos, aquellas unidades que ya se terminaron, terminan siendo más baratas que comprar en pozo. ¿Qué pasa con eso también? ¿Qué pasa con eso? Bueno, las unidades terminadas, el desarrollador que las puede sacar de la venta, las saca de la venta. ¿Porque no son un buen negocio venderlas? No. O sea, hay que esperar el aumento. Es mejor sacarla, si podés, ¿no? Obviamente, eso también depende de la espalda que tengas. Entonces, esto es así. Obras nuevas, pocas. Comenzándose, pocas. También todo esto nos genera cambios de estructuras financieras, ¿no? Que empiezan a aparecer los créditos. O sea, ya hay que pensar el negocio desde otro lugar también, ¿sí? Me fui de tema para aclarar esto, pero te decía, horas nuevas pocas, hasta esperar ese balance entre precio de venta, porque obviamente hay que defender el margen, porque si no es negocio... Que son cada vez más chicos, ¿no? Los márgenes. No, ahora no existen. Van a pérdida. No existen. Claro. Entonces, hay que esperar a que ese margen exista para largar la obra. Si tenemos propiedades, unidades terminadas, si las podemos mantener, las mantenemos. Así están las cosas, porque es real. Y el otro día veía en las redes un relevamiento de la cantidad de barrios donde se daba esto que vos decís, que es que las propiedades nuevas estaban más baratas que una propiedad en pozo. Claro. No parece atractivo. Si no reponés, es que si vendés no reponés. Claro, es muy Entonces difícil. Es como lógica pura, ¿no? Y también hablábamos antes del tema de las importaciones, y acá la CEDU tiene un papel fundamental, ¿no? En todo esto, porque hubo una apertura en todo lo que tiene que ver con las importaciones, esta noticia de que, bueno, se facilitaba el traer ciertos materiales del exterior, y yo hablando con algunas desarrolladoras, o quizás con varios jugadores, me decían, bueno, nosotros ya no queremos más intermediarios, queremos directamente traer el producto nosotros, viajamos a China, y ahí es donde la CEDU está organizando ciertos
los viajes. Contame un poco de qué se trata esto y cómo es esto de, bueno, el desarrollador mismo, que a lo mejor no es uno de gran escala, sino un desarrollador medio, que está importando directamente sin un intermediario para abaratar costos y que esa rentabilidad que hoy es nula a lo mejor empieza a ser un poquito más atractiva. Bueno, esto surge a partir de una necesidad. Claro. Primero te voy a aclarar, y aclaro para los que no saben, que en la Cámara somos 150 miembros y absolutamente de todas las escalas. ¿Sí? Están las grandes, las grandes, las y medianas. federal. Bien. ¿Sí? Es una Cámara federal. Te decía que este viaje exploratorio, que me gusta hacer hincapié en la palabra es que es una exploración 100%, claro. Porque acá no es que vamos y nos volvemos con contenedores, no. Vamos a hacer relaciones institucionales, vamos a tener reuniones allá con cámaras de desarrolladores de China, que imagínate lo que es, o sea, nosotros somos insignificantes como cámara ya, ¿no? Sí, con la cantidad, o sea, si comparamos cantidad de metros chinos con cantidad de metros nuestros, somos insignificantes. Aún así, nos abren las puertas para escucharnos y para compartir y hacer sinergias en caso de que se pueda. Vamos a ir también a la Feria del Cantón. La Feria del Cantón es una de las ferias más grandes que existen de la construcción. Vamos específicamente a la fase 2, son varias fases las que tiene, la fase 2 que es de materiales de construcción. ¿Qué vamos a explorar? Vamos a ver materiales y vamos a ir luego a fábricas. Bien. ¿Por qué? Porque es importante en China conocer quién es el fabricante, quién es el proveedor, porque hay millonada. Claro. Y estas fábricas que vamos a ir a ver, no solamente de materiales, sino también de casas. Este es el viaje que hemos armado. ¿Para cuándo es este viaje? La semana que viene ya nos vamos. Ya. Inminente. Inminente. Ya estoy practicando con los palitos. ¿Qué tiene este viaje de potencial? Que al ir muchos empresarios juntos, se comparte lo que se ve, claro, lo que se piensa, lo que se siente, ¿no? A partir de esas charlas y de esas mesas redondas que vamos a ir teniendo, o de café, o de caminata en la propia feria, son las que nos van a ir van tejiendo dando las relaciones, el camino a seguir. Como decís, hay empresas chicas que van a tener que generar un pool de compras. No es la idea del ACEDU meterse en eso, ¿no? Sí, eso después, bueno, cuanto mucho los que me preguntan, Mali, si te enterás, ¿quién? Bueno, perfecto, unimos un grupito, pero no va a ser la ACEDU la que se ponga a generar los pools de compras en absoluto. Y después están las empresas grandes, que sí, ya esas sí se traerán su contenedor, y de hecho ya hay empresas que están exportando. Que lo traen hace rato, quizás. Entonces, esta apertura del mercado lo que hace es que haya una libre competencia y seguramente una baja de precios. Y no es que estamos contra la industria nacional, o sea, nada más lejos que eso, sino con una libre y sana competencia. Y además hay materiales que no se consiguen acá en la Argentina, que sí o sí hay que traerlos de afuera, o sea que tampoco es que todo compite con el mercado local, eso también es una realidad. Y algunos monopolizados, hay insumos que están monopolizados. Entonces, bueno, esto va a ayudar a que... Sí, que a lo mejor los precios bajen un poco. Miren las listas. Bien. ¿Y cuál es el insumo que más subió en este último tiempo, que el desarrollador más le cuesta hoy afrontar el pago? Es que en realidad está subiendo todo. De hecho, ahora está en una meseta, pero no deja de subir. Claro, sube menos. Y sube la mano de obra. O sea, entonces es todo. Está subiendo menos, pero no deja de subir. Sigue subiendo. Bueno, a ver, hoy 3,7 de inflación cuando se esperaba 2,1. Entonces, sí, es un montón. ¿Viste? No te terminás nunca de acomodar. Nunca de acomodar, nunca de saber con qué cartas se está jugando. Y bueno, y después tema aranceles Trump, que todo eso tiene... ¿Eso también impacta? Va a impactar, claro que va a impactar. En el mundo, o sea, esto está generando... a ver, pensé esto, salimos de pandemia, se nos vino la pandemia, guerra otra guerra, ahora aranceles, o sea, vivimos con imprevistos continuo. Que no... sí, obviamente que va a impactar. Lo que no sabemos es
En Argentina, si va a ser de manera positiva, algunos creen que sí. Ahora, si vos lees comentarios de economistas globales, lo toman como súper negativo. ¿Van a pasar cosas? Sí, van a pasar cosas. ¿Y ustedes como CEDU tienen llegada o tienen reuniones a diario con el gobierno como para también llevarle las necesidades del sector? Sí, y continua. ¿Y cuál es la recepción en general de...? No, bueno, estamos teniendo muchas mesas de diálogo, muy buenas con este gobierno, pero bueno, no todo llega a concretarse y por ahí con la celeridad que les decía hoy que necesitamos, ¿no? Sí, además hay un tema que a mí siempre me dicen los desarrolladores y que me parece sumamente interesante, que cuando los procesos de obra no son cortos, son muy largos y a veces atraviesan cambios de gobierno. Entonces suelen generar cambios de gobierno. Vos empezás a lo mejor con un gobierno con ciertas condiciones y quizás lo terminás con otro gobierno y te cambiaron las condiciones en el medio. Entonces, proyectar un desarrollo como mínimo de 3 años, porque desde que lo ideaste hasta que lo construiste y hasta que lo materializaste, mínimo pasaron 3 años, 4, quizás tuviste muchos cambios de comportamiento. Totalmente, de comportamiento. De hecho, a ver, si hablamos de importación. Ha sucedido, y conozco casos, que de pronto se han hecho 2 torres que iban a tener las mismas terminaciones, con las mismas hermosas carpetas o libros de marketing, y se cerró la importación y una quedó divina con los materiales prometidos. Y muy la otra, argentina. O sea, que esto no es nada que no hayamos vivido. No, y también el cambio que generó la pandemia, ¿no? De que a lo mejor muchas desarrolladoras estaban construyendo oficinas y que eso tuvo que cambiarse a residencial. Lo hemos evidenciado con un montón de casos, porque bueno, cambiaron las condiciones hasta de la forma de trabajar y hoy la oficina a lo mejor... O cambió también el tipo de oficina que se necesita. Sí, cambió el tipo de oficina, porque pensá que a la oficina se está volviendo. Sí. Pero sí cambió el tipo de oficina. Y sí cambió la ubicación de la oficina. Sí, totalmente. ¿Sí? Antes sí o sí trabajábamos en Catalinas o en el microcentro. Y hoy el microcentro es lo que no levanta. No hay manera. O sea, tiene que ser una política público-privada. Hoy por hoy sabemos perfectamente, no hay plata, es decir, que no existen las políticas público-privadas, y esto tiene que ser para que cambie realmente el centro o cualquier distrito, tiene que ser de gran impacto, porque si no, no hay manera de levantarlo. No, y también esto de invitar a la inversión extranjera, ¿no? Que hoy todavía parece que no está llegando. No está llegando. Para eso también falta. A ver, ¿nos miran desde el día 1 de cambio de presidencia? Sí, nos miran. ¿Por qué nos miran? Porque, bueno, tenemos un presidente que llama la atención. Con su motocicleta. Ahora, para que vengan, tienen que tener confianza. Sí, seguridad jurídica que todavía no la tenemos. Que no la tenemos. Y tampoco hemos tenido nunca continuidad. Entonces, van a esperar un poco más, claramente. Van a esperar un poco más, seguro. O sea, todavía falta. Falta. ¿Y cómo proyectás, esto ya para ir cerrando, pero te pregunto un poco cómo proyectás este año? Porque bueno, el 2024 el balance no fue bueno, 2025 por lo menos tenemos estas regulaciones con las importaciones que son más favorables, hay a lo mejor algún indicio de que podría ser mejor. ¿Lo proyectás como el año pasado o a lo mejor sos un poquito más positiva? Va a ser mejor. No estoy segura que va a ser mejor, sí. Y no va a ser, para mí esto va a llevar unos meses. Ya te digo, que se empiece a acomodar el stock del usado, empiezan a subir los precios. Eso va a ser vital, ¿no? Que se acomode el stock del usado. Eso es vital, más allá de la importación. Más allá. Sí. Obviamente, si se consigue con importación de materiales, empezar a tener esos márgenes comienza antes, pero en realidad es todo un combo. Y los créditos para los desarrolladores también, ¿no? Van a ser importantes. Y nosotros seguimos trabajando como instituciones junto con ADB, y seguimos trabajando y Camarco, trabajamos muy unidos y seguimos sentándonos en las mesas de decisiones y llevando propuestas y estamos ahí. ¿Se van a dar este año? No. No creo. En eso no, porque realmente, sería, me encantaría equivocarme, me encantaría que me digas, Mali, me dijiste que no, y mira, estamos en noviembre y salieron, bueno, ojalá, pero conozco los procesos de gestión
y dudo, sería una gratísima sorpresa. Pensá que el año pasado saltaron los titulares de los créditos hipotecarios y no los esperábamos. Sí, la verdad que fue una Así sorpresa que, para el mercado. Podemos llegar a tener otra sorpresa, Ojalá, ojalá. Bueno, tuvimos acá a Mali Vázquez, ella es directora ejecutiva de la Cámara de Empresarios y Desarrolladores Urbanos, de la CEDU. Muchísimas gracias, Mali, por estar con nosotros. La verdad fue un placer. Sos muy didáctica y explicás todo a la perfección, así que creo que no quedó ninguna duda. Bueno, gracias a vos, Belén. Gracias. Seguimos. Continuamos con Zona de Debate y acá vengo a contarles un poquito las noticias que tuvo esta semana en lo que tiene que ver con el mercado justamente de bienes raíces. Y justamente hablando antes con Mali hablábamos un poquito de todo lo que generó Trump con estos anuncios que repercutieron de lleno en los mercados a nivel global y obviamente también tuvo su repercusión acá en la Argentina. Y generó como una cierta suba en el dólar, que eso impactó en el mercado inmobiliario, sobre todo en las operaciones con crédito hipotecario. ¿Qué pasó esta semana en el mercado inmobiliario? Bueno, las inmobiliarias lo que nos dicen es que hubo un cierto stand-by en las operaciones, sobre todo en los cierres, porque muchos de los que habían o estaban queriendo comprar un inmueble con créditos hipotecarios, bueno, obviamente, tengamos en cuenta que los bancos les dan pesos y a la hora de pagar los inmuebles los tienen que convertir a dólares. Cuando hay estos saltos en la divisa estadounidense y obviamente hay un desajuste que a veces hace que las operaciones o se detengan o se vayan para atrás. Eso fue lo que sucedió prácticamente durante toda la semana. Muchos lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a esperar a que el mercado se calme, a que el dólar se estabilice para continuar con las operaciones, las transacciones y demás. Y también hubo un anuncio muy interesante de parte de una desarrolladora, que es el grupo Nómada, que anunció una inversión de $75 millones. No es poca cosa, sobre todo después de lo que estuvimos hablando con Mali de CEDU, que justamente nos viene diciendo de que hay un cierto stand-by en las nuevas obras. Bueno, ellos van a construir, y ya empezaron con la construcción, de un desarrollo que es un mega desarrollo porque contempla tanto residencias, un hotel, que va a ser, esperan, de 5 estrellas, y también un complejo gastronómico. Y lo que a mí más me llamó la atención de este anuncio es la ubicación de este edificio. Va a estar en Avenida Santa Fe, en la intersección de Intendente Burrich, ahí a metros de Puente Pacífico, en un lugar muy concurrido, una esquina muy estratégica, y la verdad que promete ser un desarrollo más que importante. Para que tengamos en cuenta, Grupo Nómada tiene como su insignia en el barrio de Parque Patricios. Ellos fueron uno de los primeros en desarrollar un edificio 100% corporativo de oficinas en el barrio, que no era lo más habitual, y que en ese momento se lo comercializaron casi en el 60% a Mercado Libre. Bueno, ahora apuestan tanto por lo residencial como por la hotelería y van a tener un montón de amenities que la verdad que parecen de un hotel 5 estrellas. Así que la verdad que para mí esto estaba bueno para resaltar y contarlo un poco, porque son inversiones que no se ven tanto en estos últimos días, con obviamente toda la inestabilidad que hay económica, tanto en el país como a nivel mundial. Pero bueno, seguimos obviamente hablando de todo lo que tiene que ver con el rubro de la construcción, y si bien estuvimos entrevistando a Mali, que nos habló como cámara y nos hizo una radiografía súper clara de lo que está pasando hoy en el sector, también hay que hablar con las inmobiliarias y que nos cuenten un poco cómo repercute, ¿no? Este costo tan alto y este stand-by que hay en los nuevos desarrollos para las inmobiliarias. Tengo a mi lado a Agustín Valgar, seguramente lo pronuncié mal. Él es director de Lepore Propiedades, que tiene su corazón en el barrio de Caballito. Hoy creo que están en toda la capital. Bueno, gracias Agustín por estar con nosotros. Gracias, Belén, por la invitación. Así que nada, acá para ayudarlos, para despejar alguna duda y contarles un poquito lo que estamos viviendo. Bien, porque la verdad hablábamos un poquito fuera del micrófono, sí. y la verdad que las inmobiliarias no es una realidad que no les afecte el tema del costo de la construcción. Ustedes, yo te preguntaba, bueno, si construyen, si compran terrenos, y vos me contabas que, bueno, que están involucrados en esto. Contame un poquito el rol de la inmobiliaria en esta tarea de comprar terrenos, de construir, qué es lo que están haciendo hoy. Bien, a ver, Lepore en sí es comercializadora, lo que sí que con el paso del tiempo
fuimos involucrándonos más en el proceso y ayudando a los desarrolladores al armado del negocio. Bien. Entonces, bueno, en estos casos, con lo que es la compraventa de los lotes, es ayudarlos a armar un proyecto, buscar la mejor ecuación, ver en estos casos por ahí con costos altos, ver la flexibilidad en la compra, a ver si el propietario del lote puede tomar metros a futuro. Si eso es lo que más se usa, ¿no? En general. Hoy depende de los barrios, ¿tá? O sea, en barrios mucho más demandados, esa negociación es un poquito más rígida. Está bien, uno quiere comprar un lote en Palermo, en Belgrano, en Núñez. El dueño de ese lote es un poco más, está más firme, está más plantado, por ahí quiere el efectivo. Y cuando uno, qué sé yo, empieza a buscar en barrios como Caballito, Villa Urquiza, Almagro, Boedo, Villa Crespo, ahí empieza a haber un poquito más de flexibilidad. Bien. A veces intenta asociar a este dueño de la tierra el negocio y que acompañe el desarrollo tomando metros a futuro. A veces, qué sé yo, por el perfil de ese dueño del lote, no quiere esperar 3, 4 años a que el desarrollo se finalice y encontrarse con esos metros, entonces por ahí prefiere metros que ya estén terminados o que estén en vías de construcción y que el proceso sea mucho más corto. Y bueno, se hace un mix entre eso, efectivo, metros terminados, metros a futuro, y eso ayuda al armado de las operaciones. Bien. ¿Y cuáles son las zonas más buscadas hoy por las desarrolladoras para construir? A ver, las desarrolladoras todas quieren ir a los barrios seguros, digamos. Digo seguros en cuanto a que son siempre demandados. O sea, uno se apunta a Palermo, sabe que Palermo tiene una demanda local, tiene demandas aspiracionales de los demás barrios, tiene del interior, tiene de extranjeros. Entonces uno sabe que si va a Palermo, los valores que va a manejar de una preventa a mitad de camino o producto terminado se van a mantener. Claro. En cambio, si uno empieza a buscar alguna otra zona donde por ahí la incidencia del lote es más baja, es mucho más atractiva, por ahí en ese caso se da la situación donde hay una cuotita, llamémosle, de riesgo, de incertidumbre. Y a lo mejor en un momento así no son tantos quienes asumen ese riesgo. Hoy apuntan, digamos, con lo que vivimos, digamos, del mercado inmobiliario, qué sé yo, la cresta de la ola fue primer trimestre del 2018, de ahí empezó a caer, y bueno, costó, hoy estamos terminando, digamos, entregando obras que se dieron justamente posterior o que iniciaron posterior a esa cresta de la ola, que fueron procesos muy largos, se comieron la pandemia en el medio, y bueno, hoy están apuntando a ir a zonas más probadas, o sea, porque la realidad, construir cuesta lo mismo, hacerlo en Palermo, en Flores, en Almagro o en Caballito. Claro. La diferencia es el lote, pero esa diferencia del lote va a dar la velocidad de la venta, o sea, siempre va a haber muchos más compradores en una zona probada que en una zona que se está reinventando o inventando en sí. O sea, ¿por qué? Porque no hay comercio, porque no hay subte. Depende del perfil al que quieras apuntar. A mí me sorprende muchísimo que siga habiendo tantos desarrollos, por ejemplo, en Caballito o Palermo, que vos decís, no hay más lugar en estos barrios, y sigue habiendo, se siguen inventando, y ahí todavía hay terrenos, o las casas, o las estaciones de servicio, o los garages se convierten en terrenos. Sí, a ver, hoy está dándose de nuevo mucho el tema de los garages, que siempre fue atractivo, ¿no? Un foco, porque claro, por lo general los garages tenían lotes de doble frente o digamos, eran buenas ubicaciones. Y hoy el negocio para los garajistas no le es atractivo. ¿Está bien? Entonces están viendo en la parte inmobiliaria para desarrollar una posible alternativa también de inversión. Pero bueno, lotes siguen apareciendo, inclusive en algunos casos que antes era impensado, por ahí se demuelen propiedades de 3, 4 pisos para hacer 10, ¿está bien? O sea que antes uno los descartaba porque la demolición tenía un costo y por ahí uno tenía un plan B que era mucho más atractivo que por ahí esa primera ubicación. Pero bueno, hoy la variable del tema del costo de los lotes versus el costo de construcción, a ver, históricamente para que un desarrollador se anime a hacer un negocio, tiene que haber una utilidad mínima por la cual ese desarrollador, toma la iniciativa. Claro, y ese riesgo también. Riesgo. Entonces, hoy estamos en un escenario donde tenemos costos altos, por ende la tierra tiene que ser la variable para que el negocio siga cerrando. Si logramos en algún momento que los costos empiecen a bajar, por ahí va a permitir que la tierra, o sea, que la incidencia de los lotes pueda subir,
o esos dueños de lotes poderse poner un poquito más firmes en la negociación. Pero bueno, nada, hoy es un momento medio raro, o sea, claro, porque veníamos de todo un proceso de un dólar planchado con costos en pesos que se van actualizando y que cada vez costaba más dólares pagar la cuenta en pesos, digamos, de la obra. Claro, obvio. Y ahí cuando vos hablabas del costo de la tierra, sí. ¿Hoy tiene precios atractivos? O sea, para el desarrollador, ¿es un buen momento para comprar hoy tierra? Hoy es buen momento, es más, hay muchos desarrolladores posicionándose en tierra y por ahí no necesariamente iniciando las obras, porque es un momento de oportunidad para comprar lotes por esta condición que decía antes. O sea, uno puede estar inclusive sacando inversores que tenía de obras que no se pudieron vender o que todavía o tenían proyectados valores que no convalidó hoy el mercado después de la baja, y usan esos metros para darlos en parte de pago de esos nuevos lotes o de esos nuevos desarrollos, y reciclan así sus inversores. Y no los dejan atrapados con ladrillos o inversores que la finalidad era comprar un departamento para revenderlo durante el proceso de obra, que hoy terminan optando sino de ponerlo en alquiler. Claro. Y no era la finalidad. Y ponerlo en alquiler significa escriturarlo, tener mayor cantidad de gastos, por ahí el deterioro de la unidad en el proceso del alquiler. Entonces no es la finalidad y pierde el concepto, ese inversor, digamos, se marea, sí, y pierde el norte, foco, digamos. El foco. Claro, sí. ¿Sí? ¿Y cómo se puede hacer para que la rentabilidad hoy, que según lo que nos contaba recién Mali, está realmente muy baja o es casi nula, empiece a mejorar? O sea, el que está a lo mejor ya en un proceso de construcción, no digo el que va a iniciarlo, porque obviamente el que va a iniciarlo dice, bueno, no lo inicio, espero un poco, pero el que ya está en un proceso de construcción, ¿cómo hace para que esa rentabilidad le sea un poquito más amena y no sea tan baja y valga la pena por lo menos seguir con la obra? Porque no se puede paralizar una obra cuando ya está comenzada. No, a ver, parar una obra o extenderla muy en el plazo, el proceso más lento, comercialmente siempre es un gol en contra. O sea, claro, obvio. Digamos, el mercado de lo que son los a estrenar es muy sensible. O sea, la gente muchas veces, a nosotros nos pasa, nosotros tenemos muchos carteles puestos de vallados y la gente piensa que las obras son nuestras. Sí, y a veces tienen dice, muy buen marketing. Claro, a veces la gente piensa, entonces que son dice, constructoras, yo total. compro la obra A porque veo que la C y la D avanzan, y por ahí no son desarrolladores completamente distintos. Pero bueno, entonces digo, ese constante movimiento en las obras es importante, porque es lo que transmite confianza y lo que hace que la gente tome la decisión de compra. Entonces, aparte, parar una obra para una desarrolladora es una mancha que después no te la sacas nunca más. No, y es complicado. O extenderla, porque pararla quizás es demasiado límite, pero extenderla en el tiempo es realmente muy riesgoso para... Sí, o sea, nosotros hoy para ayudarlos en lo que es el negocio, obviamente que con los procesos que veníamos viviendo, comprometerse a un X resultado de ventas es imposible. O sea, uno ojalá tuviera el diario del lunes para saber cómo viene la mano, pero lo que sí estamos haciendo es intentar anticiparnos a las necesidades que tiene la obra de dinero. Entonces, si yo me siento hoy con un desarrollador y puedo ver todo su cash flow y toda su necesidad, o qué gremios van a estar entrando y qué necesidad de dinero va a tener él, podré anticiparme 2-3 meses antes a cubrir esa demanda con ventas, para que por más que tenga el dinero para hacer la obra, pero obviamente es mucho más rentable si lo hace con dinero de las preventas. Obvio, y apalanca el negocio, lo puede apalancar de esa manera. Entonces lo que estamos haciendo es estar mucho más cerca a los desarrolladores y al mismo tiempo frenarlos, porque a veces viene un momento de como decimos nosotros, viene un veranito de ventas y se engolosinan, y donde deberían vender 3 departamentos, de golpe quieren vender 5. Y por ahí no conviene, porque a veces se encuentran con el dinero y no tienen en qué aplicarlo. Entonces hoy quedarte con dólares en un momento donde el dólar estaba planchado, ahora tuvimos en estos últimos días que trepó un poco, pero donde estaba planchado, es un error, es un pelotazo en contra, porque no tenés en qué aplicar, y eso después a la larga te baja la rentabilidad. Y hay ese veranito que vos decís en las ventas, ¿se vio en algún momento de este año, por lo menos? Arrancamos el año de esta manera, o sea, fue enero y febrero fueron totalmente atípicos. Normalmente, históricamente enero, febrero... Sí, son meses de baja demanda. Baja demanda, porque la gente está de vacaciones, mismo los desarrolladores están afuera. Claro. Normalmente eso se da del 15 de diciembre hasta los primeros días de marzo, que empezaban las clases, y recién ahí la gente se vuelve a poner el chip en la cabeza de comprar un departamento. Pero bueno, la verdad que ya en los últimos años
fue raro. La forma de vacacionar de la gente también cambió. Ya no se van, no sé, un mes de vacaciones. O sea, ya no se van de vacaciones. Ya no se van de vacaciones, pero bueno, no, lo parten. Y si van a comprar una propiedad, menos que menos. Se hacen escapadas durante el año, entonces todo eso cambió. Y en enero, la verdad que tuvimos de nuevo ese veranito. Sí. Que nos sorprendió. Después, bueno, tuvimos cuando fue todo el temita de las criptomonedas, ¿no? La gente le generó duda. Después, cuando nos ponemos a hablar de nuevo del FMI, no sé qué, la gente le genera dudas. Esos movimientos del dólar, como bien decías antes, genera retracción. Sí. O sea, la gente espera a que se apacigüe el tema para volver a encarar o no la compra. A ver, justamente por el tema de las operaciones en crédito, pero en los a estrenar te impacta por el formato. O sea, cuando uno compra un departamento a estrenar, pone un dinero en el anticipo y el saldo se especifica y se ajusta por el índice de la Cámara de Construcción. En ese momento que haces la especificación, si el dólar está alto, te quedó congelado en pesos, o sea, hiciste toda la especificación para el resto en un tipo de cambio alto. Claro. Entonces, no por ahí esperás una semana, se acomodó el billete y te ahorraste un montón de dinero. Y ahí ustedes también le recomiendan a la gente, al comprador, bueno, a lo mejor es un momento de esperar, sí. Eso también se ahí hace. Hay que desacelerar, porque en realidad el desarrollador tampoco busca, no es un tema de especulación. El desarrollador también busca que sea un acuerdo justo genuino, para los dos. Claro, obvio. Entonces, el desarrollador lo que quiere es, cuando realiza una operación y ese saldo se especifica, tener los pesos mes a mes ajustados y que acompañe el proceso de obra. No le interesa especular si le ganó 10 centavos más o 20 centavos más al billete, prefiere hacer la operación frente a perderla. Entonces también se suma a la idea de decir, bueno, esperemos una semana, 10 días a ver qué pasa. Nos ha pasado que eso siguió y por ahí buscaron un punto de equilibrio entre lo que estaba y, o sea, la verdad que siempre la voluntad es de venta. Y que además el mercado es muy dinámico, no solo de nuestra realidad hoy en la Argentina, de que a lo mejor te cambian las condiciones de un día para el otro, que lo sabemos. También el mundo está muy volátil y muy cambiante. Entonces todo impacta. Esto que decíamos antes de, bueno, las medidas de Trump impactaron y sí. La verdad que impactaron hasta en el mercado inmobiliario. Entonces generan un movimiento del dólar, una quietud por parte del comprador, una quietud también por parte del vendedor. Entonces todo esto te va cambiando la escena constantemente. Creo que somos argentinos y estamos acostumbrados a lidiar un poco con rusa. Sí, un poco con todo eso. ¿Cuántas desarrolladoras más o menos tienen ustedes en...? Y hoy debemos estar trabajando fácil con unas 60 desarrolladoras, 50. O sea que tienen una visión bastante general del sector. Hoy comercializando alrededor de 200 emprendimientos en Capital, en distintos barrios, distintas etapas de avance, digamos, desde pozo hasta terminado. Lo cual sí nos da un pantallazo general, tenemos el termómetro un poco de qué es lo que está pasando. Sí. Bueno, Agustín, él es Agustín Valger, le voy cambiando el apellido, director de Lepore Propiedades, estuvo con nosotros en Zona de Debate. Muchas gracias, Agustín, por tu tiempo. Y la verdad que fue un placer haberte entrevistado. Un gustazo y muchas gracias por la invitación. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias.